FM 89.1, Radio Universidad. Está con nosotros Carolina Salgán, que es compañera. Caro, ¿cómo andás? Hola, ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, cuando me contaron tu historia dije, no me contés más. Quiero que me lo cuente ella, un poco. ¿Algo que ver con el maestro Salgán? Sí, mi tío. ¿Tu tío? Sí. ¿Qué se, estás rodeada de leyenda. ¿Qué se siente? Es como, qué sé yo, como Lepera, Gardel, están ahí. Sí, nada, bueno, es un orgullo. ¿Y le decís tocate algo cuando no? No. De chiquita nunca nada, eso es laburo. Lo mío es el canto. ¿Pero te tocó algo para cantar? Sí. Qué lindo sí. eso. De tener el placer de ir a escucharlo tocar y después era en el Quinteto Real y salir a cenar con Antonio Agri, Néstor Marconi, Mira. Oscar Yunta, De Lío y mi tío Horacio. Y escucharlos hablar de música en una cena. No metías relajados. bocado, ¿no? Era solo No, escuchar. escuchar. Qué lindo. Bueno, pero estás por otro tema acá. ¿Qué relación, cómo te tocó a vos la guerra de Malvinas? ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 12 años. Ah, mira. Mi familia era bastante particular. Mi papá era egresado del Liceo Militar, mi abuelo era militar, con lo cual cuando empezó la guerra fue como una mirada distinta. O sea, había como una cosa muy crítica de cómo puede ser que el 30 de marzo había estado esta marcha de Pan, Paz y Trabajo que había organizado la CGT. Que terminó en represión, además, Que terminó ¿no? en represión. Sí. Y de pronto, el 2 de abril, la plaza llena, vivando para que todo fuera bien, O sea que... obviamente, con los mejores deseos. Pero había una mirada muy crítica en mi casa. Es decir, esto es una locura. Pese a eso, en el colegio nos incitaban a escribirle cartas a los soldados, nos hacían tejer en la materia de labores, nos hacían tejer, nos enseñaron a tejer y tejían como podíamos. O sea, salieron pocas bufandas. No, sí, ¿En qué escuela, Caro? ¿En qué escuela estabas? En el colegio Vianney, del barrio de Agronomía. Mira. Y nada, tejíamos. Me acuerdo que yo insistía en mi casa que mis abuelas tejieran, así que tejían mitones, tejían gorros, bufandas. Mi mamá aprendía a tejer. Claro. Había que llevar chocolates. Desde lo político, los tipos lo que lograron es que la gente empatice de alguna manera con ellos. Y es, ¿cómo hacemos? Bueno, con una causa nacional. ¿Cuál era la causa nacional? Malvinas. ¿Quién iba a dudar que las Malvinas eran Argentina? Y a partir de un hecho que era absolutamente legítimo, los tipos hicieron su propio negocio, ¿no? Y en eso, claro, estaba gente como Caro que decía, vamos a tejer, vamos a Claro, mandar te hacían sentir ¿no? parte. Claro, como te que hacían vos sentir parte. también estabas Sí, era una sudando. causa nacional. Era todos tenemos que comprometernos con esto. Yo me acuerdo una cosa que a mí, de las cosas que me acuerdo de esa época, era un cumpleaños en mayo. Habíamos ido a Zona Norte, que era la familia de mi mamá, y cuando volvíamos recuerdo a mi mamá llorando, diciendo, esta gente no entiende nada, porque veníamos de una fiesta y decía, hay argentinos que se están muriendo y nosotros venimos de una fiesta, ¿no? O sea, se llegaba a eso, a decir, somos bueno, todos. Contamos una parte también que era el Mundial, ¿no? El Mundial 82, Claro. Sí, que ya, donde también... ya con la guerra terminada, Sí. prácticamente terminada, pero toda la previa fue, digamos, desde abril hasta junio que arrancó el Mundial, era con la guerra. Por un lado tenías la revista Gente diciendo te estamos ganando, y por otro lado tenías la revista El Gráfico con Sí. la etapa de los jugadores preparándose para el Mundial, ¿no? Tal cual. Ujú. Bueno, en medio de todo eso, el colegio nos pidió que escribiéramos cartas a los soldados. Así que todos escribíamos, todo el colegio escribía cartas. Supongo que esto pasó en todos los colegios. Sí, de hecho había una campaña nacional, ¿vos te acordás la famosa canción esa? Hoy le escribí una carta, ¿no? ¿Te acordás? Que era eso, era incentivar a Sí. que vos también empatices con la gente que estaba allá luchando. Sí, y un poco era, a ver, las cartas que escribíamos, porque me acuerdo que había como una bajada de línea de los maestros, porque uno no sabía qué Claro. poner, y era, bueno, démosle aliento, digámosle que estamos todos con ellos, que todos pensamos en ellos, que todos estamos peleando con ellos. ¿Y vos escribiste? Y yo escribí una carta que la verdad que no recuerdo muy bien qué Eso te iba a decir, puse. ¿te acordás algo? No, supongo que debe haber puesto esto porque era un poco la sintonía andaba por ahí. Y el 20, 21, 22, 23 de mayo, antes del acto del 25, yo llego a mi casa del colegio y estaba mi mamá
con los ojos llenos de lágrimas, esperándome, y estaba... Había una cosa medio, una revolución en mi casa, porque estaban mis abuelos, que no vivían con nosotros, y en un momento bajaron vecinos, y me entregan un sobre, y era una carta que me había escrito una persona que estaba en Malvinas. ¿Un soldado? Un soldado. Wow. No la habían abierto, muy Y respetuosa, no, mi está muy madre. bien, está muy bien. Así que la abrí, la leí. Yo no sé si en ese momento tuve mucha dimensión de lo que significaba. No sé si llegué a tener la emoción que tenía mi mamá, que tenía los pies puestos sobre la tierra. Claro, era una nena de 12 años. Sí. Es lógico pero para mí fue como una cosa así. Porque además ver el entorno, ver a mi mamá emocionada, me llamó mi papá que estaba trabajando y me dijo, estoy muy orgulloso de lo que pasó con tu carta. A momentos sonaba como que era un mérito mío. En realidad era un mérito era fue un mérito de la persona que me respondió. Sí, pero algo tenía seguramente esa carta, digo, para que llegue a esta persona de esa manera, que tenga ganas de responderte, ¿no? Puede También, ser. porque... Hay una energía había. Claro, algo había. ¿Te acordás el nombre? Sí, Néstor Montero. Néstor Montero. ¿Que era soldado raso o tenía algún cargo? No, tenía un cargo. Tenía algún cargo. ¿Y él qué te respondió? Y él me respondió que me acuerdo al principio, desde estas históricas islas, te escribo, bueno, que me agradecía la carta, que estaban peleando, y al final decía viva la patria. Ajá. ¿Y lo tenés? ¿La tenés la carta? Sí, la tengo en casa, en un marquito. Al que no tenés a Néstor Montero, que nosotros sí lo tenemos en Apá. línea y lo vamos a saludar. Néstor, ¿cómo te va? José Fernández, Luz Salomón, Walter Ferreiro, Jorge Fuentes y Caro también está acá escuchándote. ¿Cómo andás? Buen día. Hola, buen día desde Capilla del Monte, Córdoba. Sí, Capilla del Monte. Luz, Walter, José María, Jorge y mi querida Caro. Ahí está. Bueno, recordando esas historias, pasaron 40 años de eso. Parece que fuera ayer, ¿no? Sí, no sé a vos cómo te pegaste. Yo recién le preguntaba a Caro si ella tenía la carta, me dijo que sí. ¿Vos pudiste conservar la carta de Caro? No, lo que tengo son varias cartas. La tengo, por supuesto, en el archivo de muchas cosas que sucedieron con Malvinas, y la tengo allí, junto con 2 o 3 cartas más, creo que, pero la que más me impactó fue la de Caro, y bueno, después apareció a través de esto otra señora, Marcela, que también al descubrir que estaba vivo aparecieron. Todas tenían como miedo a que uno estuviera en otro mundo, sí. Pero bueno, tuvimos sí, la tengo guardada. ¿Y Caro, vos lo buscaste a él? ¿Él te buscó a vos? ¿Cómo fue? No. Fue una tercera persona que intervino. Ah, mira. Yo todos los 2 de abril publicaba esa carta, una foto de esa carta en mi Facebook, porque a medida que yo fui creciendo, yo pude dimensionar el valor y además el valor histórico que tenía. Y una vez mi cuñada me preguntó si yo había buscado a Néstor. Y le dije no, y no quiero saber, porque mi miedo era que él no estuviera vivo. Claro. Y prefería quedarme con esa carta y nada más. Y ella lo buscó sin consultarme. Ajá. Y el 3, 4 de abril me escribió y me dijo, lo encontré, es el director del instituto de ceremonial. Mira. Y me pasó la página web del instituto. Y yo ahí estaba acá en la universidad. Pero pará, ya no tenías excusa porque estaba vivo. Ya está. Con lo cual, estaba acá en la universidad, ingresé a la página, vi que había un mail de contacto de ese instituto, vi que decía que el director era Néstor Montero, teniente retirado, y le escribí, y yo la verdad que pensé que esto era tipo un mail de contacto que iba a llegar a una recepcionista y que de ahí iba a pasar otra persona. Claro. Digo, bueno, de acá que me contesten va a pasar mucho tiempo. Y a la hora y media me suena el teléfono. Yo pensé que era algo de venta de alguna empresa telefónica y atendí de muy mal humor, como hola, y escucho una voz que dice, hola Carolina. Yo de muy mal humor le digo, sí. ¿Qué querés?
Y me dice, soy Néstor Montero. Wow. Yo te escribí una carta. Ajá. Y ahí, Néstor, podés saludarla, Carolina, también. No sé si te va a responder Sí, como sí. aquella vez, capaz que mejor, ¿no? soy Sí, más sí, simpática la ahora, saludé Néstor. recién. ¿Cómo andás, Arena? Sí, ¿Qué haces? nos estuvimos chateando un poquito estos días. Sí, siempre quedamos con el recuerdo y sí, yo sé que hizo una pausa grande, una pausa que es como que se había impactado, se había emocionado y bueno, después continuó la charla. Y la promesa fue lo que se daba. Nos tenemos que ver, yo justo se daba un viaje a Buenos Aires y que si bien soy porteño, hincha de Huracán, pero Mira. que vivo en Córdoba por el paracaidismo militar, tuve que hacer la carrera acá, así que me fui para Buenos Aires y nos reencontramos. Y la verdad que mi hija fue testigo de la emoción, nos parecía Qué mentira, lindo. ya éramos los dos muy grandes. Claro, pero ¿y ese momento cómo fue? Porque me imagino que habrá sido, se te vinieron 100.000 cosas a la cabeza. El de ¿no? la llamada. El del encuentro. Ah, cuando nos encontramos, y sí, era como, fue raro, porque a partir del día que nos hablamos por teléfono, bueno, nos empezamos a contar más o menos quién era Claro. cada uno. Yo te claro. escribí, yo estaba en el séptimo. Le conté que esa carta, cuando yo al día siguiente voy al colegio y cuento, me llegó una carta, me pidieron que en el acto del 25 de mayo yo la leyera. Claro. Así que leí frente a todos mis compañeros y toda la emoción que había causado en ese Claro. acto. Claro. Y nos pusimos medio al día, nos contamos quién era cada Claro, uno. claro, porque Mirá, el único mi punto de historia contacto es era esta. esa carta. Pero hubo como, no sé qué pensás vos, Néstor, pero No, hubo yo una cosa creo- así yo como creo- fluida. Yo creo que el impacto más fuerte, especialmente para mí, fue cuando leí el mensaje, y bueno, ese fue el primero. Y después, cuando la escuché a Caro, y yo creo que Caro, ese momento para ella fue más fuerte que luego el encuentro, porque el encuentro ya llevábamos creo que 2 meses charlando y Ujú. poniéndonos al día, sí. y fue como que nos conocíamos de toda la vida. Sí. Fue ese Claro. impacto. Claro, O claro. sea que la parte emotiva fuerte fue ese día de la llamada, pero después fue un hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Era como nos Como si hubieran conocíamos. Esa conocido. fue la sensación mía, por lo Te menos. pregunto por aquella actualidad, o sea, Caro nos dijo que ya estaba en la escuela, su mundo era la escuela, escribir, el tejer, el ir a la casa, la charla. ¿Y cuál era tu actualidad cuando recibiste esa carta? ¿Qué estabas haciendo? Ya, ¿Dónde estabas primero, no? Claro, yo ahora soy teniente coronel retirado y en ese momento era teniente primero, jefe de una compañía de soldados que tenía 200 y pico de soldados con los refuerzos que nos había llegado. Vale aclarar que nuestra lucidez mental por los momentos que uno vivía, yo pertenecía al regimiento de infantería 25 que teníamos destino en Sarmiento. Te tengo que contar el entorno para que entiendas por Sí, qué sí, nosotros contestábamos las cartas. No era lo habitual. Ese regimiento que estaba a cargo del famoso coronel Mohamed Zeneldin, Ajá. era un regimiento que ya sabíamos los 11 que estuvimos en una reunión con un general, que era el comandante del cuerpo 5 que estaba en Bahía Blanca. Nosotros ya sabíamos desde octubre que íbamos para allá. Y nadie más, ni siquiera mi familia, que estaba en ese momento compuesta por mi señora y 3 hijos, uno recién nacido, después vinieron 3 más, y no sabían hasta el mismo día que todo el pueblo se enteró a las 8 de la mañana que nosotros íbamos a Malvinas. En ese entorno, te quiero decir con esto que estábamos sumamente preparados mentalmente, por supuesto que logísticamente no, porque no teníamos nada igual que lo del resto de las. Entonces fuimos ya sabiendo la orden de operaciones, nosotros la dimos, o sea que ahí se enteraron los suboficiales y los oficiales míos que estábamos yendo en el Hércules y que íbamos a estar a las 8 en punto. El primer avión fue el mío, el que llegó, y ahí se enteraron que estábamos yendo a Malvinas. Eso que nos dio a nosotros, eso que te dije al principio, una tranquilidad
mental, psicológica, y bueno, sabíamos qué hacíamos hace rato, que nos estábamos preparando. Entonces tuvimos quizá la fortaleza de recibir, como recibieron muchas unidades, esas cartas, que venían por el correo argentino, al cual yo visitaba generalmente y saludaba, bueno, lo mío era las relaciones públicas más allá de la guerra. Y bueno, nos daban las cartas y yo las repartía a todos los soldados y suboficiales y les pedía, y de buena manera, en el sentido de que las contestaran, que eran chicos que del otro lado estaban pensando cualquier cosa y nosotros les teníamos que dar un poquito nuestro espíritu. Así que tuvimos esa tranquilidad, y en el caso mío, yo creo que me quedé con 90, 80 cartas, y de noche, cuando poníamos una vela en mi puesto de comando, yo te digo, tenía quizás un agujero un poco más grande que todos los chicos, y bueno, me sentaba sobre un carretel que ahora se usan de moda, de estos de cables, y me puse a escribir las cartas y a contestarlas todas. Me tomaba ese trabajo, 2 o 3 cartas, y una de ellas fue la de Carolina, pero las escribía lo que me salía en ese día y en ese momento con ese estado que uno podía tener. Pensar que nuestra unidad fue la primera que el 1 de mayo, bueno, tuvimos el bautismo de fuego, en donde empezamos a vivir de otra manera todos. Pero te quiero decir con esto que quizás en otros momentos otras unidades no lo hicieron, pero no estaban preparadas. Le dijeron de golpe al 14, el 15 de abril hay que ir a Malvinas, y la gente tomó lo que podía y su preparación era distinta. Bueno, con esto que cuenta Néstor de que desde octubre sabían el tema, cambia un poco de eso de que fue una reacción intempestiva, ¿no? Por lo que había pasado en ese momento, y que el 30 de marzo con esa gran marcha de la CGT y salir a... Quizás se apuraron los tiempos, ¿no? Pero sí había una decisión. Exactamente. Yo la decisión creo que estaba mucho antes. No se habla muy poco de esto. Nosotros éramos 4 o 5 oficiales de acá de Córdoba, ya te digo, estábamos en la elite del paracaidismo, éramos lo más en el paracaidismo, estábamos en el paracaidismo deportivo, y de golpe, y yo te estoy hablando de diciembre, les estoy, perdón porque la mesa son varios, les estoy contando un poco lo que no está escrito. Nosotros en noviembre del año 1980 nos sacan el pase a los 5 mejores oficiales que estábamos acá en Córdoba, y nos llamó la atención que nos llevaban a un destino, llámese Sarmiento, provincia de Chubut, que era un destino un poco en ese entonces, nos remontamos a esa época, era un destino de castigado, ahí iban los que ya se estaban yendo de la carrera, y no podíamos creerlo, decíamos, pero ¿qué hicimos? Hasta que, bueno, fuimos a hablar con nuestro comandante, decirle, pero ¿qué pasa? Que nos mandan a un destino de castigado, y él nos dijo, los pidió personalmente el coronel Zeneldín, y será él el que les explicará el motivo por el cual ustedes están allá. Y ahí fuimos, y Zeneldín nos dijo, vienen acá porque los pedí yo, y porque lo vimos ahí nomás, ya estábamos muy enojados todos. No esperamos el pase en febrero del 81, sino que nos fuimos ahí nomás a conocer eso que no sabíamos qué era. Así empezó esta historia. Y él nos dijo, vamos a prepararnos acá para la guerra. Aprendan a ser ustedes jefes de compañía, a tener independencia, a no rendir cuenta de sus actos como si estuvieran en la guerra. Eso fue lo único que nos dijo. Y después en octubre, bajo un helicóptero, nos hicieron una reunión que fue un pacto de honor y de silencio, en donde nos dijeron, esta es nuestra misión. Néstor, no puedo parar de escuchar y de emocionarme con la historia. Te hago una pregunta y se la hago a Caro también, a los dos. Bueno, mañana se cumplen 40 años, ¿no?, del desembarco. La pregunta es, ¿te parece que fue en otra vida o te parece que fue ayer? A vos y a Caro, a los dos se lo pregunto. ¿Quién contesta primero? Dale vos. Caro es la dama. Caro es la dama y la más chiquita. No, la verdad que no siento que fue en otra vida. Igual yo lo escuchaba recién y
y él decía que se sentaba en esos carretes a contestar las cartas para darnos aliento a nosotros, y me pareció así como loquísimo. Claro. Porque eran ellos los que necesitaban, y en definitiva no termina de ser una historia de empatía mutua, ¿no? De darse apoyo uno a otro. Nosotros sentíamos que le teníamos, o por lo menos lo que a mí me decían en mi casa y en el colegio, era: hay gente que está peleando por nosotros, tenemos que ayudarlos. Y él desde ese lugar, que era, me imagino que debe haber sido terrible, estaba pensando en mi carta y en la carta de otros tantos chicos. Creo que Y también eso es es como... un poco impactante, no sé, Néstor, vos qué pensás, y de paso te saludo, pero digo, impactante recibir, o esto que vos decís de apoyar o de darles aliento a quienes te están escribiendo, impactante recibir cartas de chicos, ¿no? De adolescentes o preadolescentes, como era tu caso, que tenías 12 años, que un poco me parece que es eso lo que sentían ustedes, ¿no? El querer llevarle tranquilidad a los chicos que no sabías hasta qué punto estaban entendiendo del todo lo que pasaba. Sí, bueno, no quiero entrar en lo político, solamente es así como lo contás, Luz, ¿no? Estás hablando, Sí. Luz. Sí. El momento hay que tener en cuenta que nosotros pensábamos que eran unos chicos, y que nosotros, que ya te digo, en el caso nuestro, teníamos conciencia mucho tiempo antes. Desde el primer día a nosotros nos pidieron opiniones. Mi opinión fue muy objetiva, como lo es hoy, a la pregunta que me hicieron al principio de cómo lo vemos hoy. Les teníamos los pies en la tierra. Y los pies en la tierra a veces para una guerra es muy peligroso, porque te lleva mucho lo espiritual. Tener los pies en la tierra era decirle: estos chicos no saben que esto es una locura, vamos a escríbanle algo, díganle que estamos bárbaros aunque estemos mal, pero escríbanle, contéstenle, porque a algunos le va a caer bien y a otros quizás ni le llegue la carta. Y esa fue un poco la respuesta que me estás preguntando, ¿no? ¿Cómo lo veo hoy? Y no, el sueño no fue. No fue otra vida, fue la nuestra, fue ni siquiera una estrategia, fue salir de algo que puede ser, como dijo recién uno de los chicos de la mesa, que opinaba de que podía ser porque estaban los problemas de la CGT, que era toda una problemática que había en la sociedad. Convengamos, yo ahora como Carolina somos docentes, me da la vuelta a la vida, somos docentes los dos. Sí. En el caso mío, en una profesión como las relaciones públicas, especializado en ceremonia y protocolo. Mis últimos discursos, los últimos 5 años, inclusive cumplí un puesto en la función pública, son discursos para los chicos. Yo a los chicos les digo que la guerra es mala, que la guerra es decir, estamos haciendo docencia de la guerra, miremos para adelante. ¿Para qué sirvió esto? ¿Para algo que nos sirva? No busquemos tantas historias heroicas que son válidas, busquemos, a ver, a esta altura, 40 años, ¿de qué sirvió todo esto? O sea que... ¿Nos sirvió como sociedad? Entonces es un poco el hoy que yo veo. El hoy que yo veo es, chicos, ustedes se agarran la cabeza todos los 2 de abril, pero en las escuelas, el bullying, ¿no es guerra? Es decir, lo apuntamos por ahí. Bueno, es un poco, no lo quiero hacer largo porque ustedes tienen su tiempo. No, pero vos sabés que tengo la suerte de tener un hijo que terminó 6º año ahora y tiene un profesor muy fanático de Malvinas, ¿no? De hecho, el último día de clase lo llevó al monumento ahí a Retiro, para que tengan una idea. Y les hizo hacer un trabajo que me pareció muy interesante, yo lo contaba un poco a la mañana también, de lo transversal que ha sido Malvinas para una sociedad agrietada por donde se la mire. Y vos ves en una cancha de fútbol la hinchada más grande, la hinchada más chica tiene una bandera con las Malvinas. Ves un paredón del barrio más caro, del barrio barato, y en algún lugar hay Malvinas. Vas a un kiosco, vas a un negocio y hay. Como que fue Malvinas en su momento, algo que lamentablemente también después terminó con una grieta, y es el tipo que no tomaba al soldado que había ido a laburar porque lo sentía perdedor o porque creía que venía loco como los de Vietnam y todo lo demás, ¿no? Pero digo, en el medio también perdimos una oportunidad ahí de unirnos todos. Y ves todavía los veteranos peleando y algunos que se insertaron y otros no también, ¿no? Captaste el mensaje perfectamente. Es así. Se desaprovechó. Sí, sí. Caro, ¿vos cómo lo ves ahora en tu rol de docente y de lectora de lo que pasa en la sociedad? No, yo
Creo que hay un poco de todo, porque también es cierto que este tema, a pesar de esto que decías, que es cierto que hay gente que no tiene trabajo, porque esta historia del tornero, también es cierto que es un tema donde todos coincidimos, ¿no? Sí. Que era una guerra que no tenía asidero, que hubo gente que fue y nos representó, que hubo historias de muchos chicos conscriptos que perdieron su vida sin saber empuñar un arma. Creo que en eso todos coincidimos. Coincido con Néstor en que una guerra nunca es buena, y también coincido en esto de tenemos que aprender, no quedarnos en el recuerdo. Yo el otro día, con respecto al tema del 24 de marzo, Sí. hablaba de un afiche que vi sobre el holocausto judío. Yo soy diseñadora gráfica, así que los afiches para mí son un son referente parte de tu vida. importante. Y era una conmemoración de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y es un afiche que habla sobre el holocausto judío y tiene un alambre de púas que se va transformando en una flor, en una hiedra. Mira. Y creo que a mí me gustaría que todo lo terminemos transformando en eso, que todo sirva para, ¿no? No olvidarnos, jamás olvidarnos, ni del 24 de marzo ni del 2 de abril. Aprender que una guerra nunca es buena, pero no quedarnos en todo el tiempo revisando el pasado, sino que ir hacia adelante. Coincido con Néstor, hay tantas guerras internas hoy por hoy, Sí. ¿no? Sí. Yo a momentos siento que vivimos en guerra. Sí, claro. No, Sí, no, sí, no sí, de- sí, sí. No una No- guerra no de armas bélica, tomar, no un pero enfrentamiento sí. bélico, pero Sí. Y me quedé con algo que decías, Néstor, que sin meternos estrictamente en la política, pero sí que tiene que ver con eso, y es, ustedes sentían también que era una locura lo que estaba pasando. ¿Cómo es tratar de convencer a otros de algo que por ahí ustedes no estaban convencidos tampoco? A ver, siempre hay una luz que ilumina un objetivo, ¿no? Esa luz que es la que te da el espíritu, la que te da el valor. Y bueno, la luz que nosotros veíamos era la luz que, como dijo Carolina, algo que nos une a todos y que nos pone a todos de acuerdo. Vamos a recuperar Malvinas. También nos cerró muy bien la orden que recibimos. La orden que recibimos la abril era en octubre, para el 2 de abril, que no iba a ser el 2, iba a ser el 1, pero la marea nos jugó una mala pasada y por eso fue el 2. Pero la orden que recibimos fue que teníamos que recuperarlo en forma incruenta. Teníamos la orden de no disparar. Esa fue la orden. Por eso muere el capitán Giacchino, porque la orden era no disparar. Y lamentablemente ellos estaban defendiendo su puesto también y tenían sus órdenes. Y eso te da a vos un poco la pauta de que nosotros estábamos con ese objetivo, recuperar incruento, o sea, sin disparar, y el día 15 nos volvíamos. ¿Qué pasó el día? En realidad sería para nosotros los militares lo que ustedes escuchan en las películas, D+15, día D más 15, o sea, el 17 de abril venía Gendarmería y nos íbamos, y se acababa la guerra. ¿Qué pasó el 15, el 16, el 17 de abril para que nos dejaran sin logística? Mucho para trabajarlo, pero nos quedamos con lo heroico. Ustedes mismos lo nombraron, hay gente y soldados que sin saber empuñar un arma, como decía Caro, y tuvieron actos de sumo heroicismo. Y bueno, vamos a quedarnos con eso. Nosotros nos iluminaba el espíritu de los soldados nuestros, chicos de 18 y 19 años, alguno me llegó con 20, y eran ellos los que nosotros nos daba por cuidarlos, por protegerlos. Repito, el Regimiento 25 y el BIN 5 de la Marina, no ejemplos, pero sí fueron un modelo de unidades militares porque estábamos preparados desde octubre, sin que ellos supieran
nosotros le decíamos que probablemente nos íbamos a El Salvador, porque en ese momento también había un problema, y nosotros íbamos a poner como boinas azules, un poco de orden allí. O sea que ese era un poco lo que le decíamos. Los chicos estaban preparados, esa era nuestra luz. Nuestra luz era Malvinas como un hecho histórico y también cuidar a nuestros chicos. Y no podíamos descuidarlos. Uh-huh. Bueno, la verdad que es un momento que nos deja pensando a todos y que nos deja también emocionando y viendo, yo creo que buscando una mirada distinta, ¿no? Que uno siempre se queda, exacto, depende de qué lado estás, de qué es lo que te parece, centrándote en tu opinión o a veces incrementándola, pero hay tantos costados para esta guerra que nos cambió a todos, que fue un antes y un después, que la verdad es muy emocionante. Bueno, díganse lo que quieran, sé que se hablan seguido, pero bueno, para nosotros... no, si me permitís, algo que dijo Carolina, ¿no? Miremos para adelante, pero vivimos en una guerra, dijo, pareciera que viviéramos en una guerra. Yo creo que este es el sentimiento que estamos viviendo todos desde hace varios años. El mensaje tiene que ser que el 2 de abril es todos los días para nuestra patria, no es hoy o mañana, el día 2 de abril que recuerdas, es un recordatorio, nada más. El 2 de abril lo tenemos que tener en mente y espíritu todos los días, porque todos los días estamos viviendo esto que acaba de decir muy bien Claro, estamos en una guerra, cuando no se enojan unos, se enojan otros, y estamos con el FMI o sin el FMI, y si no está el FMI, será otro pretexto. Siempre estamos viviendo hace 30, 40 años que tenemos la democracia, todos los días estamos con una guerra que inventan o nos inventamos. Pero también pasa por casa, pasa por la escuela, como dije yo antes, pasa por nuestros amigos, por las peleas que a veces decimos, ¿y por qué contesté así? Bueno, el 2 de abril es todos los días, en el concepto de muchos de nosotros. Uh-huh. ¿Caro? No, yo la verdad que no dejo de... Estoy un poco impactada, porque más allá de que nosotros nos hablamos, nos saludamos para los cumples, pero la verdad que es la primera vez que me cuenta el contexto en el que escribía las cartas que respondía. Y me parece emocionante saber que él estaba en el medio de una guerra y estaba pensando en que vos no te pongas mal. Claro, en que hay que responderle que estamos bien aunque estamos mal. Uh-huh. Y eso para mí es terrible. Claro. Porque yo estaba en mi casa, porque yo tenía comida, porque yo estaba calentita, porque tenía una familia, una contención y tenía la ilusión de 12 años. Y él estaba en el medio de una guerra y estaba pensando en mí, sin conocerme. Bueno, es como... es fuerte. Movilizador. Néstor, muchas gracias. La verdad que nos emocionaron los dos a todos. Gracias por enfocarlo desde este punto de vista, ¿no? Del humano, ¿no? Y dejar un poco de lado las historias. Yo creo que esta, más allá de una historia, deja una pequeña enseñanza para los que puedan escucharlo y ojalá que la puedan aplicar. Gracias a ustedes por la invitación, Caro. Nos seguimos hablando como siempre. Y Luz, que se rompió el alma para armar toda Luz, la mesa. productora, Muchísimas claro, gracias por la invitación. Sí. Bueno, y otro día la seguimos. Te vamos a llamar algún día para que nos cuentes un poquito más. Cuando quieran y cuando quieren de protocolo ceremonial, cómo se usan las banderas, que la usan mal. Me encantó. Hagámoslo para el 10. Hagámoslo para el 10 de abril, que también es una fecha importante, ¿no? Sí, señor. Listo, ya está. Quedamos para esa fecha. Bueno, un abrazo grande y gracias. Un beso grande a la mesa. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.